Los museos son templos del pasado o tribunas del presente, espacios donde se veneran los santos y sus milagros artísticos, o son lugares de agitación social, política y cultural. ¿Cuál es el papel de los museos y de las instituciones culturales en nuestro tiempo? ¿Productores de entretenimiento o generadores de conocimiento? Bienvenidos al capítulo 37 del podcast Pensar la Imagen, el último capítulo de la quinta temporada. Este proyecto del podcast ha servido muchísimo para darle complemento, para darle soporte a este proyecto de Pensar la Imagen, que es un proyecto básicamente de creación, generación e intercambio de conocimiento en distintos niveles y de distintas plataformas, a través de cursos, a través de asesorías, a través de mentorías para artistas y por supuesto a través de la generación de un pensamiento crítico que provocamos no solamente desde el podcast, sino desde nuestras reseñas que hacemos en nuestras redes sociales, en nuestros textos críticos, etc. De ahí que para nosotros es bien importante que se suscriban a este canal de YouTube o el de Spotify para escuchar atentamente el contenido que compartimos a través del podcast y también invitarlos a sumarse al proyecto a través de nuestras membresías que tenemos en Patreon y nuestros cursos y talleres y laboratorios y específicamente asesorías y mentorías que ofrecemos en nuestra página de pensarlaimagen.com. Y por supuesto invitarlo todos los martes a las 5 de la tarde hora de México a los live que tenemos, que es un espacio de compartir ideas con ustedes, quienes nos escuchan y quienes nos siguen desde hace bastante tiempo. Bien, este capítulo quiero dedicárselo a pensar un poco en los museos y en las instituciones culturales de nuestro tiempo. A lo largo del proyecto Pensar la Imagen siempre nos enfocamos en los procesos de creación desde las artes, en los procesos pedagógicos, en los procesos de producción y de pensamiento de los artistas, pero pareciera que siempre falta una pieza. ¿Dónde van a parar, por ejemplo, todas estas producciones a las que apostamos desde Pensar la Imagen, como puede ser las producciones experimentales, las producciones o los pensamientos que provocan otro tipo de conversaciones, otro tipo de ejecuciones y de procesos artísticos, estos procesos de investigación que nos llevan a conocimientos inesperados, estas representaciones extrañas a las que apostamos y a las que deseamos como generadores de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de relacionarnos a través de los sentidos o de las palabras o del intelecto? ¿A dónde va a parar todo eso si las instituciones que, que resguardan, si las instituciones que difunden, que promueven, que exhiben esto, tienen otra manera de pensar o están atadas a otro tipo de lineamientos, como son los museos y las instituciones culturales? Entonces, ¿a dónde va a parar todo eso, no? De ahí que no es cualquier cosa que también debamos pensar críticamente la actuación y el objetivo de los museos en nuestro tiempo. ¿Dónde se genera, cómo se genera el funcionamiento de los museos y de las instituciones culturales, públicas o privadas, para el desarrollo o para la generación de ese conocimiento o para recibir, abrirle la puerta a ese tipo de conocimientos extraños que se generan desde el arte contemporáneo? Decía Luis Camníser no hace mucho que no era envidiable, la verdad, la función de los museos. Tienen un trabajo que es bastante complejo y va a seguir siendo complejo, porque es un trabajo que tiene que ver con el acervo, con el archivo, tiene que ver con su conservación, tiene que ver con la transmisión y comunicación de ese acervo, tiene que ver con la investigación del presente, qué está sucediendo con el presente, tiene que ver con las discusiones de ese presente para ver qué se muestra, qué no se muestra, tiene que ver con la generación de públicos, tiene que ver con la generación de un conocimiento también. Es decir, es un trabajo supremamente complejo en el que hay que estar muchas veces desde muchísimos bandos o trabajando desde distintas bandas para lograr algo que sea impactante, algo que logre trascender social y culturalmente. Esta difícil tarea de los museos la podemos ver de maneras muy particulares en cada institución. No puedo yo acá hacer una generalidad de que en la contemporaneidad todos los museos funcionan de tal manera o todas las instituciones culturales funcionan de tal manera. No, creo que cada museo, además de que tienen sus propias identidades,
además de que tienen sus propios procesos políticos y económicos y contextos territoriales específicos, tienen además la visión particular de sus directores, de sus consejos de dirección, de sus curadores, en el caso de quienes tengan consejo de curaduría y de investigación, sino más bien apuntar a hacer una revisión crítica sobre algunos procesos que no compartimos, por ejemplo, que nos parecen ineficaces, que nos parecen intrascendentes, que nos parecen que no hacen un trabajo real de investigación o de proposición artística o conceptual. Y evidentemente todos los museos tienen propuestas muy interesantes, como tienen propuestas también que hay que dejar de lado, que hay que olvidarlas rápidamente, ¿no? De ahí que voy a partir este comentario sobre los museos, instituciones culturales, más bien a partir de una experiencia reciente, participando en algunas instituciones culturales con obra, pero también con ponencias o conversaciones dentro de los museos. Porque muchas veces las prácticas museales, las prácticas de las instituciones culturales, pareciera que en ciertos momentos confunden su camino o se distorsiona ese camino, producto por supuesto de la tensión social y la tensión cultural que está alrededor. Es decir, los museos están sometidos tremendamente a la presión de la atención, es decir, cómo hacer que una sociedad sometida a la velocidad y a la cantidad de entretenimiento y de espectáculo a la que estamos sometidos tenga la capacidad de conseguir un espacio, un tiempo para detenerse, para pensar, reflexionar, sentir, conversar sobre arte. Es una tarea muy complicada. No estoy diciendo para nada que sea fácil. Sin embargo, creo que algunas instituciones ceden a esa presión y buscan más bien desarrollar proyectos muy complacientes, políticamente hablando, socialmente hablando, que apuntan más a lo conocido, a confirmar o reconfirmar lo conocido para tener un cierto matiz de entretenimiento, un cierto matiz de una visión del arte como espectáculo y dejar un poquito oculta, un poquito en la oscuridad esa necesidad imperiosa de que los museos sean espacios de discusión crítica sobre la sociedad, sobre el mundo en general. Por supuesto que los museos también son réplicas o se hacen eco de una producción artística que todavía sostiene su poder crítico, su poder discursivo en técnicas, en estéticas, y que tienen que ver más con una mirada artistocentrista, digamos. Es decir, un arte que solo se mira a sí mismo, un arte que solamente tiene la capacidad de evaluarse a sí mismo a partir de lo cuantitativo, a partir de lo técnico, a partir de lo estético, a partir de los cumplimientos académicos y disciplinarios. Entonces el museo termina siendo también réplica de estas prácticas, que son prácticas para mí muy limitantes, que limitan los procesos creativos, que limitan las exploraciones y las experimentaciones en nuevos lenguajes, en nuevas discusiones, en otras maneras de abordar el mundo, en otras miradas de acercarse al mundo. Por lo tanto, hacer una crítica al museo o a la institución cultural también es hacer una crítica a la práctica artística. Están unidas, están cohesionadas. Para bien o para mal, es una relación en la que el museo se convierte en un receptor de estas prácticas artísticas enquistadas en el pasado o estas prácticas artísticas muy mediocres, pero también estas prácticas artísticas que apuntan a lo extraño, a lo inesperado, a otras formas de ver y hacer. Lo que hace que su trabajo sea bastante rudo, insisto, no es fácil. Pero, como decía, me voy a soportar sobre mi experiencia reciente, un poco para especular sobre el tema de los museos en la actualidad y cómo podemos pensarlos. Es decir, cuando un museo exhibe un proyecto artístico, exhibe un artista o exhibe una exposición colectiva, ya sabemos hoy día que la exposición no es suficiente, que los museos han creado sistemas de lazos, de mediaciones con la sociedad que tienen que ver con actividades que se generan en torno a las exposiciones, sean colectivas o sean individuales. Entonces, si ponemos el ojo en estas actividades que se generan en las exposiciones,
podemos detectar el estatus o el nivel o las ganas críticas que puede tener el museo o no. Me parece que las conversaciones que generan, las actividades que generan los museos son más para confirmar lo que ellos han hecho. Es decir, presentan una exhibición, presentan una exposición y las actividades y las conversaciones que generan están ahí solo para confirmar eso que hicieron, solo para revelar lo bien que lo hicieron y lo intergaláctico que es el artista que hizo esto, en vez de aprovechar esta exposición para lanzar anclas a distintos puntos de la sociedad, a distintos lugares de enunciación y de conocimiento de la sociedad, para revisar esa exposición, para revisar esa práctica artística, pero sobre todo para revisar de qué se está hablando en ese proyecto artístico. Hay muchísimos temas para conversar más allá de discutir la historia del arte, de discutir las categorías de esa exposición, de discutir las habilidades de ese artista, de discutir los procesos o cómo llegó esa obra. Sí, esa información es relevante y es importante, pero no es la única. El museo requiere, la institución cultural requiere acercarse al público no solo como una vitrina para mostrar un artista o una producción artística, sino como un espacio de encuentro, de acercamiento con la sociedad, en la que se van a discutir temas que cierto artista o que cierto curador ha considerado relevante y que pone sobre la mesa a partir de una exposición para que la sociedad piense sobre eso, sienta sobre eso, se genere un conocimiento alrededor de eso. En las últimas conversaciones en las que he participado y en las que he ido como público, me parecen conversaciones que siempre se quedan en lo mismo, es decir, insisto, la relevancia del proceso artístico o del artista y ya. Por otro lado, vemos que los procesos curatoriales, sobre todo de convocatorias colectivas, terminan siendo también muy repetitivos. Terminan apuntando a lo ya conocido, a lo que ya es valioso y reconocido. Son capaces de escoger obras que incluso ya han sido exhibidas o han sido premiadas, pero para tener la seguridad de que eso va a gustar, de que eso va a tener un impacto positivo en la comunidad. Es decir, se arman exposiciones para que el público que asista solamente diga que el artista es fabuloso o que reconoce la obra y que la obra es maravillosa, que le gusta estéticamente, que hay un acercamiento estético a la obra. Y creo que esas justamente son las propuestas complacientes solamente. Y contrario a lo que pensaríamos que si los museos y las instituciones culturales son complacientes, eso tendría la capacidad de acercar más públicos, porque precisamente intentan crear una experiencia sutil y estética con el espectador, creo que eso termina alejándolo, porque el museo terminaría compitiendo con un centro comercial, terminaría compitiendo con Netflix, y esa batalla está perdida. Creo que el museo tiene que generar un espacio diferenciado de eso, un espacio donde el espectador sienta que tiene posibilidades de participar reflexivamente, su pensamiento, que no es un lugar donde va a obedecer, donde se evidencia una jerarquía del conocimiento, sino que es un lugar donde puede ir a conversar, a sentir, a proponer discursos, el espectador, que entran en confrontación o entran en discusión con la obra propuesta o con el tema propuesto por una curaduría, por un artista. Es decir, un poco a donde quiero llegar es que el museo no solo sea un espacio de difusión, de muestra, de mediación, sino que sea un lugar de encuentro de ideas. Y para que las ideas se encuentren, el espacio museístico o la institución cultural no puede ser un espacio de confirmación de un conocimiento o de una estética. No puede ser un espacio donde se crean dogmas o donde se reconfirma un conocimiento ya establecido y ya conocido. No, creo que el museo justamente tiene que apostar a la fricción, a rozar con todos los temas que nos agitan socialmente. Que el museo está ahí para ser un agitador cultural, que trascienda las artes para lograr meterse en la sociedad, en la política, en la economía, en las prácticas de lo cotidiano. Insisto, es un trabajo que suena quizás muy idealista, que en la práctica es muy complicado, quizás muy costoso también hacerlo, pero creo que hacia allá es donde deberían apuntar las instituciones culturales. Y en este sentido, una institución cultural o museística tiene que pensar
en ciertas acciones que son las que van a revolucionar, a revolver, mezclar, hibridizar todos esos conocimientos que tiene y que ha acumulado durante muchísimo tiempo para poder relacionarse mejor. Yo creo que la palabra clave acá es cómo hacer que la institución cultural sociabilice con una comunidad, con una ciudad, con un país, y que no sea solamente una tiendita o una vitrina de artistas locales o nacionales o internacionales. A mi modo de ver, entonces, la institución contemporánea, el museo contemporáneo, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: investigación, curaduría y sociabilización. Y todas ellas soportadas sobre una idea fundamental, que es un campo de conocimiento, un lugar de encuentro de conocimientos en plural. Es decir, basta de instituciones que nos quieren, desde una jerarquía del conocimiento, decirnos lo que es arte o lo que no es, decirnos lo que está bien o lo que está mal en la práctica artística, sino que sean un lugar de encuentro, de posibilidades. Esto significa abrirle las puertas a esas prácticas que ellos ya tienen y que ellos validan y legitiman, pero también confrontar eso con el mundo, con lo que se genera en el mundo, con lo que se genera allá afuera. Y así provocar encuentros, provocar temas de discusiones. Pero más allá de provocar diálogos y mediaciones, que es algo que hacen muchos museos hoy día, es hacia dónde nos llevan esos diálogos, hacia dónde nos llevan esas mediaciones. Y ahí creo que también está la diferencia. Si la mediación o el diálogo solo está ahí para confirmar lo que el museo plantea, artística o ideológicamente, pues creo que lo que estamos haciendo son tareas y ejercicios para reconfirmar el museo. Ahora, si esos diálogos, si esas mediaciones nos llevan a otros lugares, a otras posibilidades, quizás que generan ruido, que generan fricción, que generan roce, que generan contraposiciones, que le generan un campo diverso de ideas, entonces creo que ahí el museo está aportando muchísimo como un dínamo, como un gran motor de energía para la producción artística, pero sobre todo para la discusión social, para la discusión política, para la discusión del propio arte, de la práctica artística, pero especialmente para su sociabilización, es decir, para su enraizamiento, para incorporarse al tejido social de una ciudad y no como aquel museo o institución que se mantiene alejada en una colina inaccesible a la que mucha gente ni siquiera conoce o no desea entrar porque desde la misma puerta se va a sentir subestimada, desde la misma puerta se va a sentir que no pertenece, que lo que se habla ahí no es muy lejano y que no lo puede entender y que no van a dejar además que piense por su cuenta o que sienta por su cuenta. La mayoría de estas instituciones culturales de nuestro tiempo son soportadas por presupuestos públicos, algunas por presupuestos privados y pequeñas porciones de lo público, pero cualquiera sea su origen, público o privado, el museo está ahí por una razón. El museo está ahí para ser un lugar de encuentro, no está ahí para ser una vitrina. Para eso están los centros comerciales y están las tiendas de hiperproducción. Si el arte se convierte solamente, o los museos se convierten solamente en vitrinas y no en espacios de discusión y de conversación, pues ahí la pelea la tiene perdida. El problema es ese, que la pelea la tiene perdida, ya lo decía antes, frente a los centros comerciales, frente a los canales de televisión, etcétera, etcétera. En una de estas últimas presentaciones que tuve, alguien del público me preguntaba, ¿qué trabajo tiene que hacer la institución cultural para enseñarle al público a entender, a ver arte? Si la institución está ahí solamente para mostrar arte y para ver cómo le enseña al público a ver arte o interpretar arte, sus disciplinas y sus técnicas, pues está todo perdido. No va a pasar absolutamente nada que no haya pasado ya en la historia del arte y de las instituciones. Ahora, si la institución desde su investigación, curaduría y sociabilización comprende que esa curaduría, que ese trabajo que está mostrando, esa exposición, esa exhibición colectiva o individual de un artista, no está ahí para mostrar al artista y ver lo intergaláctico que puede llegar a ser, sino que está ahí para provocar una conversación social, entonces la institución estaría, sí, trabajando en la sociabilización de ese espacio. La institución estaría buscando cómo conectarse con otros públicos, con otra generación
de públicos, pero no de un público ávido de arte, sino de un público ávido de conversar mediante la propuesta del arte. En definitiva, y un poco para cerrar este comentario sobre los museos y cómo lo vemos desde la producción artística, nosotros los artistas y también desde la curaduría y desde la docencia tenemos que presionar, tenemos que agitar a los museos también. Si los dejamos ahí tranquilos, ahí no va a pasar absolutamente nada. Van a seguir funcionando como son. Yo creo que también la producción artística tiene que aportar muchísimo y tiene que aportar muchísimo desde el sentido que no le importe si su obra va a ser exhibida en un museo o no. Si nosotros proponemos nuestras obras pensando que sean aceptadas en una institución cultural y museística actual, estamos limitando, estamos prefabricando nuestra producción artística a un molde específico que es el que aceptan las instituciones culturales y los museos. Ahora, es desde la producción artística que también nosotros tenemos que generar otras formas de ver, otros discursos, propuestas extrañas, inesperadas, y que el museo, mediante sus procesos de investigación y de apertura, tenga la capacidad, el alcance de llegarle a esas propuestas. Que tanto la investigación, la curaduría, como la sociabilización no se hacen en las cuatro paredes del museo, se hacen afuera. La investigación museística y cultural se hace afuera, se va a buscar, no se espera que llegue. Mucha de la práctica de las instituciones culturales es que, bueno, los artistas que tengan relación con nosotros, los artistas que envíen proyectos a las convocatorias, pero ¿y dónde está lo que busca la institución? La investigación no es solo del archivo o de lo que ya está ahí. Por eso, de alguna manera, su práctica es siempre de confirmación, porque solo espera la producción que les llega, pero tiene que salir a buscarla. Tiene que ir a pescarla donde se está cocinando esa producción artística. Y eso requiere un trabajo social. Es decir, que la sociabilización, como decía, no es el último proceso del trabajo de un museo. Por ahí es donde se comienza. Entendiendo el contexto en el que está y cómo desde ahí puede hacer propuestas. Y cómo desde ahí tiene que involucrarse, tiene que ir a pescar, tiene que ir a mirar, a observar, acercarse a esas propuestas que están surgiendo en la ciudad, les guste o no. Tiene que generar procesos de investigación, procesos pedagógicos de acercamiento para que esas manifestaciones, para que esas propuestas también tengan cabida en un museo junto con las ya establecidas. Aquí no es un tema de establecer quiénes sí y quiénes no, sino justamente de proponer la diversidad, que el museo tenga la capacidad de proponer o de abrir los ojos a la diversidad discursiva, a la diversidad estética en todas las disciplinas y en todos los campos del arte. Yo sé que parece utópico y la verdad sí luce bastante utópico porque no solamente es un tema de presupuesto, sino es un tema de ganas. Es un tema de gestores culturales que están en las instituciones, que la gran mayoría solo está ahí para cumplir sus tareas y se requieren gestores culturales arriesgados, se quieren gestores culturales críticos, gestores culturales con un conocimiento de su contexto y de cómo intervenir e involucrarse en ese contexto. Las instituciones requieren agentes sociales dentro de sus filas, dentro de sus equipos de investigación y de curaduría. El deseo y el pensamiento, entonces, es una institución cultural entregada a su contexto. Tenga la capacidad de relacionarse con ese contexto, de construir, sociabilizar el conocimiento que ha generado a partir de sus años de historia y a partir de lo que acontece, de sus investigaciones. El museo en la contemporaneidad, entonces, según lo que hemos platicado hasta acá, es también un productor artístico, es también un artista. Se requiere una carga de pensamiento artístico y crítico constante en el que en cada ejercicio que haga tenga la capacidad de revisar su propia práctica, su propia investigación de cómo llegó a eso, de cómo llegó a ese artista o a ese proceso curatorial, para también siempre proponer esas revisiones críticas de sus propios ejercicios curatoriales. Generar esa autocrítica desde adentro, conectando con el afuera, con los agentes externos. Dejen de ser guardianes del pasado exclusivamente, dejen de ser transmisores de un conocimiento jerarquizado y que sean más bien generadores de conocimiento en colaboración con un contexto artístico y social para provocar conversaciones, para provocar fricciones
en lo social que justamente nos lleve a tanto los espectadores, a los artistas como a los investigadores a otras maneras de ver el mundo, no a confirmar lo que sabemos, insisto, sino a abrir posibilidades, roces con el mundo que tenemos y proponer otras cosas. Y eso siempre va a estar en conflicto. El punto es que eso siempre va a estar en conflicto. Y entonces el museo está ahí para generar ese conflicto. Esa agitación constante la tiene que hacer, que va a gustar y va a desagradar al mismo tiempo, pero que siempre va a permitir que ambas escenas, lo desagradable y lo que guste, puedan conversarlo, puedan encontrarse ahí en discusiones críticas. Y por otro lado, los artistas tener una posición crítica frente a estos museos y frente a estas instituciones y no tener una actitud complaciente o sumisa, supeditada a los requerimientos de estas instituciones. Bien, hasta aquí el capítulo 37 del podcast Pensar la Imagen, el último de la 5ª temporada. Nos vemos hasta el próximo año. No sin antes decirle que sí vamos a estar todos los días posteando reseñas críticas en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, compartiendo reseñas de obras de artistas que consideramos importantes y por supuesto fragmentos de conocimiento que siempre queremos compartir. Invitarlos por supuesto a visitar pensarlaimagen.com y los servicios, cursos, talleres, asesorías que ofrecemos para artistas y por supuesto suscríbanse a las membresías de Pantheon de Pensar la Imagen para sumarse a este proyecto de pensar el arte desde la problematización de la imagen y desde la problematización del propio conocimiento.